Bien, vamos a ver en el tema de hoy aprendizaje, biología y metabolismo. Obviamente que vamos a tratar de ver todos estos temas desde el punto de vista práctico, en cuanto nos sea útil para el desarrollo del curso que han elegido. El aprendizaje es la base de todo, porque el que no aprende ha perdido el tiempo, definitivamente. Por eso el desafío grande es poder aprender. Ustedes en este curso tienen la posibilidad, deben tener la posibilidad de aprender a aprender. En la medida que transcurra el curso van a ver terminología nueva, van a poder identificar situaciones, van a poder sacar conclusiones y sobre todo encontrar el sentido de realidad a lo que están estudiando, a lo que después ustedes van a poder utilizar en su capacitación. Aprender a aprender es la base, de ahí arrancamos. ¿Para qué? Y es importante porque esto nos va a dar la posibilidad de aprender a enseñar. Recordemos que nosotros, como auxiliares, como acompañantes terapéuticos, como auxiliares de farmacia, como cualquier actividad que sea auxiliar de la salud, auxiliar de medicina, yo diría más auxiliar de la salud, van a cumplir un rol que van a tener que enseñar a los demás. Es necesario para que poder enseñar, haber aprendido previamente. Aprender a enseñar significa transformarlos a ustedes en docentes para que puedan ser capaces de transmitir lo que saben. Enseñar a aprender es la clave fundamental. ¿Por qué? Miren, yo voy a empezar ya de movida con un dato estadístico que es de terror. Digamos, mi intención no es que tengan terror a nada, simplemente ver la importancia que tiene enseñar a aprender. ¿Por qué enseñar a aprender? Porque el paciente que sabe lo que le pasa cumple con todos los requerimientos, cumple con los tratamientos, cumple con las recomendaciones, cumple con las medidas generales. Mientras que el paciente que no entiende lo que le pasa, probablemente no sea cumplidor, no haga caso y no cumpla con el tratamiento adecuado. ¿Cuál es la estadística que les quería mencionar? Bien, no es mía, es de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde en un estudio que hicieron demostraron que el 75% de las personas que mueren de enfermedades crónicas no son por la enfermedad, y sí por la mala utilización, el mal cumplimiento del tratamiento. Es una cifra espeluznante. 75% fallecen porque no hacen bien el tratamiento y no por la enfermedad. Entonces, mis auxiliares queridos, vamos a tomar como responsabilidad nuestra, que obviamente lo es, tratar de que nuestros pacientes cumplan con el tratamiento adecuado. Y no es el médico precisamente, ni el profesional que lo atienda, el encargado de hacer cumplir el tratamiento. En esto tiene un rol fundamental los auxiliares, el acompañante terapéutico, el auxiliar de enfermería, el auxiliar de farmacia, el secretario de salud, absolutamente todos los que trabajan y adquieran la capacitación en auxiliares de salud van a tener que dar una mano en esta realidad que es bastante complicada. Bien, vamos a empezar el curso entonces. Yo tengo ganas de empezar el curso, tengo ganas de estudiar, pero a veces me cuesta mucho estudiar. No tengo paciencia porque no entiendo y entonces me canso y tiro los apuntes y el teléfono y la tablet y la PC al diablo y no hago caso. Y digo, esto es muy difícil para mí y no estudio nada. Bueno, vamos a tratar de evitar que eso suceda. ¿Podemos evitarlo? Por supuesto que sí. Tenemos que ser un poquitito más astutos y utilizar las vías
virtudes que tiene nuestro cerebro, de todos. Todos tenemos estas virtudes. Tenemos neuronas en todas las partes del cerebro, en el área de la visión, en el área de la audición. Es decir, que mi obligación es leer en voz alta. Leer en voz alta. Yo miro, leo. Si lo leo en voz baja, utilizo nada más que el centro de la visión. Pero si yo a su vez leo en voz alta, estoy utilizando el centro de la visión. Una docena que no, a ver, 3, más 3, 6, 7, 8, 9, 10. Si alguien tiene el micrófono abierto, que lo cierre y que lo abra en el momento que quiera hacer una pregunta. Así no se agrega el sonido. Si alguna tiene el micrófono abierto, Ese segundo te voy a estar conectada ya. Te voy a estar conectada ya. Para poderle hablar con ellos. ¿quién tiene el micrófono abierto con música? Celeste, apaga el micrófono, por favor. Ahí no, pues, va para acá. A ver. Allá. Y estamos esperando para dar con ese. Me parece. Celeste, tenés el micrófono abierto. Lengua, lectura, Bueno, vamos a continuar. Traten en lo posible de cerrar el micrófono. Yo no lo digo y no lo cierro yo de acá, porque así le doy la posibilidad de cuando no entiendan algo, poderlo preguntar. Igual se activa. Diciendo, No, igual se utilizamos las neuronas de la visión, de la audición, porque escuchamos lo que hablamos. El lenguaje nos va a enseñar a hablar. Uno de los grandes desafíos que tenemos los auxiliares es poder transmitir lo que yo sé, lo que sé como profesional, al paciente. Que no encuentro la forma de cerrar el... A ver si acá me aparece. No, la puerta está cerrada y la proyección está cerrada. Ahí estuvo. Bueno. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Sí, profe, ahora sí. sí. Bueno, es perdonable si no he utilizado antes por ahí que quede un micrófono abierto. Es importante saberlo silenciar. Bien, estaba hablando sobre... No se vaya lento, pues, que se escucha música. ¿De chico? Entiendo. La actividad que desarrolla el cerebro. Dijimos, la visión, lo leo, oigo lo que leo, hablo en voz alta, estimulo el lenguaje, tengo que leerlo en el momento que me voy a disponer a hacer la lectura y a su vez después escribo lo que aprendí, lo que entendí. Si yo utilizando todos estos ejercicios que mi cerebro tiene no aprendo, hay ya un problema que resolver. Esta es la forma de aprender. Utilizar al máximo la capacidad que tiene mi cerebro. Por lo tanto, a partir de hoy, no voy a estudiar nada más que con la vista. Y si molesto, mala suerte. Si tienen que ir los demás. Lo mío es estudiar. Y yo para estudiar todo esto que me toca hacer desde este curso es aprender. Para aprender tengo que hablar. Para poder hablar, para que el paciente me entienda qué es lo que le pasa. Por eso es tan importante el lenguaje.
Muy bien. Aparte, hay una situación que es muy importante, que todo lo que yo utilicé de actividad del cerebro, la audición, la visión, el lenguaje, la lectura, la escritura, si yo utilizo todos esos elementos, no tengo la más mínima duda que va a ir a parar a la memoria, que es lo que a mí me interesa. La memoria configura un centro específico del cerebro. Esto no hace mucho que se sabe. Y ahora que se sabe, bueno, utilicémoslo, porque hay muchas veces que no utilizamos la memoria y al no acordarnos bien, por ahí no lo sabemos explicar. Pero si lo que yo aprendí está guardado en la memoria y tengo la posibilidad de encontrarlo rápidamente, quiere decir que he aprendido. Eso es importante. Convenzámonos que si hacemos todos los ejercicios para tratar de aprender que mencionamos, con seguridad esos conocimientos van a ir a parar a la memoria y no a cualquier lado. Muchas veces, si yo no utilizo estos ejercicios, probablemente esos conocimientos se guarden en otro lado. Entonces, ahí aparece cuando yo quiero expresar algo y digo, ¿dónde es? ¿Dónde estaba? Yo me acuerdo, yo lo leí en alguna parte, pero no me acuerdo. Para que no pase eso, justamente existe el centro de la memoria. El acto de aprender es un acto dinámico. En la medida que ustedes van aprendiendo, van teniendo más entusiasmo. Por lo tanto, la motivación por leer, por estudiar, es parte del aprendizaje. En la medida que yo aprendo cosas nuevas, más ganas de leer tengo. Tengamos presente este detalle. Con frecuencia, el alumno lee y no comprende lo que lee. Entonces, hay que estar atento para poder entender lo que leo. Para leer, hacen falta dos operaciones que son muy sencillas. La primera, todos sabemos leer. Todos sabemos leer. Es decir, saber leer no significa que yo entienda lo que lea. Por eso, la primera es saber leer. ¿Todos saben leer? Sí, seguro. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Saber lo que leo. Porque saber leer no me habilita a mí que yo entienda lo que lea. Entonces, el desafío es poder interpretar el texto. No es lo mismo leer por sí que aprender leyendo. Yo tengo que aprovechar ese momento para aprender cosas nuevas. Aprender leyendo implica tener una meta, tener un objetivo y realizar un pequeño esfuerzo para poder entenderlo. Si yo no hago ningún esfuerzo por entenderlo, seguramente voy a decir, esto es difícil, no es para mí, nada. Pero tampoco un gran esfuerzo, ojo, simplemente estar atento a mi acción de leer. ¿Para qué? Para buscar el significado de lo que estoy leyendo. Fíjense, el niñito no sabe leer, pero la atención que está poniendo en la lectura de la madre o de la cuidadora, no sé, está prestando mucha atención, entonces seguramente el niño está entendiendo, por eso está entusiasmado con la lectura de un cuento. Es exactamente lo mismo. Es lo que yo les decía, en la medida que entiendan van a tener más ganas de seguir aprendiendo. Pero tengan presente que si yo no pongo ese pequeño esfuercito, seguramente no voy a aprender. Es bastante frecuente que nosotros, si leamos sin poner ese esfuerzo, y en ese caso no lo vamos a entender. Fíjense lo que pasa en esta diapositiva un ratito. Si yo les pido que la miren un ratito, es animada, se van a dar cuenta fácilmente qué es lo que le pasa a Juanito, en este caso. A Juanito, como es un niño, lo mandaron a estudiar. Ustedes que son grandes no le tienen que mandar a estudiar, ¿verdad? Bueno, Juanito hay que mandarlo a estudiar porque es un niño y tiene que hacerse el hábito de la lectura.
Pero ¿qué pasa? El niño va sin mucho interés, sin muchas ganas. Entonces construye de la lectura algo totalmente que no corresponde al significado de realidad. Lo cierto es que cuando pone atención, encuentra en la lectura un resultado diferente. Pero ¿por qué pone atención? Porque alguien le pone la idea de que, por favor, presta atención, si no, no vas a entender lo que estás leyendo. Al poner atención, la construcción de la lectura es totalmente distinta. Ahí vemos cómo la maestra, la señora que está encargada del aprendizaje del niño, con una maniobra sutil, le dice, presta atención, Juanito. Y Juanito construye un sentido de realidad totalmente distinto. Esto quiere decir que si ustedes se ponen a leer sin muchas ganas, probablemente no entiendan o no encuentren el significado de realidad. Por lo tanto, podemos asegurar que el texto que yo voy a leer va a depender de la conducta que ponga el lector para construir el sentido de realidad de la lectura. Muchas veces sucede, y esto ha sucedido en muchos talleres de lectura, que todos al leer el mismo texto, no todos lo interpretan de la misma manera. ¿Y esto por qué se debe? Y porque justamente no todos pusimos el mismo nivel de atención para comprender lo que el texto quería decir. Entonces, es preferible mucho menos minutos prestando mucha atención que no horas y horas y horas de estudio sin ganas, que cuesta muchísimo de esa forma lograr el aprendizaje. Por esa misma razón, yo soy muy fanatizado de dar esta clase para que ustedes no pierdan tiempo. Porque el tiempo es muy importante en la vida. Fíjense que la vida pasa volando. Y el curso tampoco es tan extenso. Entonces, como tengo tanto que aprender, voy a aprovechar para aprender en el menor tiempo posible y yo puedo después tener mis tiempos para otras cosas. Pero es preferible. Vuelvo. Disculpe, Sí. disculpe, Escucho. doctor, perdón que lo interrumpa, pero Lucía tiene el micrófono prendido y se siente un ruido muy fuerte. Que Lucía, no se escucha. Lucía creo que dice, Lucía, desactiva el micrófono. por Por favor, favor. gracias. Gracias. Avísenme, si yo por qué no lo cierro, porque yo puedo cerrarlos a todos de acá, pero les dejo la posibilidad, no tienen la posibilidad de abrirlo después. ¿Está? Ustedes pueden abrir, preguntarme, como recién lo hicieron. El secreto de ponerme a leer y a estudiar, ¿dónde está? ¿En que me inscribieron un curso? No, en definitiva yo quiero que aprendan, porque si no aprenden, yo fracasé y ustedes también. Entonces, ¿a dónde está el secreto? En las ganas que yo ponga para aprender. Y ahí esto no tengo la más mínima duda que poniendo ganas van a tener la conducta adecuada para poder aprender. El secreto está en las ganas. Fíjense, esto es un ejemplo de lo que sucede cuando alguien lee, pero no lee detenidamente. Esto sucedió en una escuela secundaria que estaban tomando un examen. Entonces un alumno dijo que en Francia San Martín tuvo una amante llamada Lostia Lautaro. Bueno, eso es lo que leyó. Medio raro, pero bueno, qué sé yo, no sé, puede ser, pero qué raro. Y otra alumna aseguró que el Papa excomulgó a Lutero porque no quiso sacarse una foto con él. Bueno, obviamente que la profesora que estaban tomando el examen, después de escuchar esto, obviamente quisieron confirmar semejante aseveración. Entonces, obviamente le pide el cuaderno, el libro, ¿dónde estudiaron eso? ¿Dónde decía eso? Y como buena memoria visual, el alumno va y identifica claramente el lugar donde lo leyó. Lo que pasa es que no lo leyó bien, porque fíjense lo que decía. En Francia, San Martín tuvo relaciones con la Lostia Lautaro.
Fíjense que le erró en una sola palabra, pero esa sola palabra cambia totalmente el sentido del texto. Por eso, no está mal cuando un texto no se entiende bien, leerlo de nuevo. Y asegurarse que las palabras son las correctas, las exactas. Y en el caso de la historia de Lutero, en realidad decía, el Papa excomulgó a Lutero porque se negó a retractarse ante él, no a sacarse una foto. Retratarse, claro, muy parecido a retractarse, pero en esa época ni siquiera había máquinas de fotos. Eso es lo que te tiene que hacer pensar que algo no funciona, esto no está bien. No es cuestión de repetir lo que te pareció haber leído. Por eso es importante encontrarle el sentido de realidad al texto. El lector comprende un texto cuando es capaz de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto queda claro. Esto implica reconocer el sentido del texto, de lo que está escrito. Están las palabras y oraciones que lo componen, y que el papel del lector consiste en descubrirlo. De esa forma, yo me aseguro que ustedes van a aprender. Acá viene claro un ejemplo. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, por eso me gusta darlo. Hay personas que dicen, yo leo, estudié, y entendiste, sí, pero lo entendí para mí, lo que no lo sé explicar. Bueno, eso te demuestra claramente que no entendió. Porque la persona que entendió va a tratar de explicarlo como sea. Porque está el otro que dice, mire, yo estudié, si quieres se lo explico, pero con mis palabras. Perfecto. ¿Quién te dice que tenés que utilizar las palabras del texto? No. Si te haces entender, eso es lo que vale. Pero esa otra historia de que yo lo sé para mí, no lo sé explicar, eso te demuestra que no entendió o no estudió. De la otra forma, te podés equivocar, sí, por supuesto, pero ¿quién te quita la posibilidad de decir, es lo que yo entendí? Perfecto, y así como uno se perfecciona, y ese es el estudio, es el aprendizaje. Pero cuando yo leí conscientemente, si yo leí por arriba, yo me doy cuenta que no he puesto el esfuerzo necesario para poder entender el texto. Ahí tengo otro micrófono abierto. Hay tres concepciones teóricas en el proceso de la lectura. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque no es solo en la lectura. En la vida, en mi trabajo de auxiliar de salud, de acompañante terapéutico, de todos los cursos que yo pueda hacer, en la vida misma, es necesario manejar estos tres procesos. ¿Cuáles son? Transferencia, interacción, interacción y transacción. ¿Qué quiere decir esto? Es re fácil. La transferencia es cuando yo recién me enfrento con algo nuevo, con un amigo, con una amiga, con una lectura, con un trabajo, con lo que fuere. La transferencia puede ser positiva o negativa. Si es positiva, es mejor porque a mí me gusta el desafío, me gusta lo nuevo. Y esa transferencia es fácil de darse cuenta cuando, por ejemplo, vos conocés a una persona nueva. Y que alguien te pregunta, che, ¿sí que conociste a un muchacho nuevo, un compañero nuevo? Sí, ¿y cómo te cayó? Mal. Me cayó re mal. ¿Pero y qué hablaron? Nada. Bueno, no hablaron nada. Ya le cayó mal de entrada, ¿qué es lo que no hubo? Transferencia. O al revés. Che, vos sabés que conocí a una chica y ¿qué tal? Ah, espectacular, genial, vos sabés qué bárbaro. ¿Y qué hablaron? No, no hablamos nada. No hablaste nada, todo genial. Bueno, eso es transferencia. Ustedes lo que van a tener con su paciente. Niño, joven, adolescente, anciano, lo que fuere. Transferencia es el vínculo con la persona.
¿Tenés necesidad, obligación de vincularte bien o tener buena transferencia con todos? No, porque alguno no te va a caer bien. Pero es bueno saberlo, porque eso lo tiene que manejar precisamente el auxiliar. Por supuesto que si hay transferencia, cuanto mejor transferencia haya, mejor interacción. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder interactuar más fácilmente con quien tengo transferencia. Voy a conseguir más fácil un tema que hablar. Voy a conseguir más fácil que la pasemos bien. Porque voy a poder interactuar. En cambio, si no tengo transferencia, esa interacción se hace compleja, se hace difícil, se hace pesada. Es más, vamos a hacer o intentar conductas evitativas. Yo esto no lo voy a leer porque no me gusta. Yo mejor a Antonio no lo atiendo porque me da cosa. Y toda esa historia. Entonces, vemos que es imprescindible. Primero, la transferencia. Segundo, la interacción. Y si hay transferencia buena y si hay interacción buena, entonces puede pasar a la transacción, que es la negociación, esto por esto. Es decir, vos me tomás agua y yo te llevo a dar una vuelta al parque. Claro que lo tenés que llevar a dar una vuelta al parque, porque si no después, son mentirosos, si no cumplís y se rompe la onda. Es decir, podés negociar, no negociar el compra-venta, no. Podés negociar con la persona, tenés que tomar el medicamento. Si vos tomás el medicamento, yo después te cuento un cuento. Entonces, esa es la transacción. Yo hago esto por esto otro. Si a vos te gusta como yo canto, te voy a cantar una canción. Por ejemplo, o te doy una vuelta a la plaza. Podés llegar a una transacción, a una negociación, si tuviste las dos anteriores. Primero la transferencia, que es el vínculo, el ida y vuelta. Esa es la interacción, el pasaje entre una persona y otra, entre el apunte y yo, entre el libro y yo, entre la pantalla de la PC o del teléfono, o de la netbook o notebook, lo que fuere. Y la transacción es la negociación final. Si ya empiezo a mirar el reloj, en qué momento tengo más posibilidades de ponerme a leer, en qué momento voy a tener más ganas. Es decir, ya entras a negociar, pero obviamente que la negociación siempre es más fácil si están presentes las otras dos actividades. Esto es fundamental. Para que yo pueda activar la memoria, y no cualquier parte de la memoria, sino la parte de la memoria donde yo voy a guardar lo que estoy leyendo, tengo que activar mediante una sola pregunta o un solo pensamiento que lo tengo que poner en actividad. ¿Cuál es? Conocimiento previo. ¿Qué es conocimiento previo? Un ejemplo. Yo me voy a poner a leer sobre entrenamiento cerebral. Perfecto. Entonces, voy. ¿Qué sé yo de entrenamiento cerebral? De esa forma, en el cerebro se va a abrir la carpeta, el archivo de entrenamiento cerebral, y no otra. Quiere decir que lo que yo voy a leer ahí va a ir dirigido a donde yo quiera. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene diabetes y está en tratamiento. Y yo quiero leer un poco sobre diabetes. Entonces, justo, mirá, en el apunte que nos dio el doctor está esto de diabetes. Bueno, antes de ponerme a leer sobre diabetes, ¿qué hago? ¿Qué sé yo sobre diabetes? Automáticamente se abre el archivo, la carpetita de diabetes, y no otro. No de depresión, ni de hipertensión arterial, ni enfermedades reumáticas, nada. Se abre nada más que el de diabetes. Entonces no se mezcla con otra carpeta. Sea lo que vaya a leer, si yo lo quiero recordar, si yo lo quiero guardar en la memoria, tengo que preguntar siempre, ¿qué sé yo de lo que me voy a poner a leer?
Perfecto. Puede ser que no sepas nada. Y bueno, no importa. Se va a abrir la carpeta y van a empezar a entrar en una carpeta nueva. Entonces, siempre preguntar qué conocimientos previos tengo de lo que me voy a poner a leer. Ojo, me pongo a leer pero en voz alta. ¿Por qué? Por lo que dijimos al comienzo. La lectura es un proceso del lenguaje. Tienen que leer en voz alta. ¿Por qué se creen que nuestros adolescentes ya de hace 3 generaciones cada vez hablan peor? ¿Por qué se creen que nuestros adolescentes hablan sin abrir la boca? Ustedes van a decir, ¿cómo sin abrir la boca? ¿Viste que hablan todos? Apenas abren la boca. Balbucean casi. Y eso porque no le han enseñado a hablar. Muy sencillo. Más de una vez se reúnen así en las veredas, en los kioscos, se va a ver varios jovencitos, y yo digo buenas tardes. No pasa nada, nadie contesta, no es que sea maleducado, no se dirigieron a ellos. Ahora digo buenas tardes, dicen todos. ¿Qué pasa? Es una cuestión de atención. Nadie les enseñó a hablar, por eso balbucean y hablan entre ellos. Y lo único que se escucha bien es bolud. Bolud. No es bolud, no es bolud. Ni siquiera boludo, porque es bolud. Ustedes se acercan a un adolescente. No estoy haciendo una crítica destructiva, simplemente estoy haciendo una lectura de la realidad. ¿Qué es bolud? Bolud. No se pasa no hay diferencia en cualquier parte, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste. Entonces, no quiero que una auxiliar mía no hable. Por eso, lean en voz alta, escuchen lo que hablan. Porque muchas personas dicen, ¿yo dije eso? Sí, dijiste eso. No, yo para mí, no puede ser que haya dicho eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no se escuchan lo que hablan. Muy sencillo. Por eso, la lectura es un proceso del lenguaje. Los lectores son usuarios del lenguaje. Todos los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura, que es lo que yo tengo que hacer, comprensión de texto. El 50% de los chicos que ingresan a la universidad, a la facultad, no saben, no entienden el texto. Para eso hicieron primaria y secundaria, completa. Van al examen de ingreso y no pueden interpretar un texto. Vaya. A mí me pasó, por eso lo estoy diciendo. Yo empecé a entender lo que leía cuando empecé la facultad. Bueno, no repitamos errores. Yo hace más de 40, casi 50 años que terminé la secundaria y sigue igual. Bueno, no repitamos el error. Vamos a tratar de entender lo que estudiamos. Y vamos a ganar mucho tiempo y mucho conocimiento. Nada de lo que hacen los lectores es accidental. Todo es el resultado de la interacción, de la comunicación que yo establezca con el profe, con el apunte, con los módulos que después Blanca se los va a pasar. La clase de hoy se las va a pasar al toque para que ustedes puedan leer y pasen un fin de semana de maravilla leyendo el apunte de aprendizaje, biología y metabolismo. Bueno, sigamos. El lector comprende un texto cuando es capaz de encontrar en su archivo mental, es decir, en la memoria, la configuración de esquemas que le permitan explicarlo. Es lo que le dije recién. Si yo leo, estudio y no sé decir lo que estudié, pasan dos cosas. O no estudié, o no entendí. Entonces, ¿qué hiciste? Perdiste el tiempo. No pierdas el tiempo porque es lo único que no vas a recuperar en la vida. Todo lo demás se recupera, menos el tiempo. Cuando una persona lee sobre diabetes, por ejemplo, va a ir agregando a lo que ya sabe de diabetes, pero siempre y cuando abra que la carpetita con el conocimiento previo. ¿Qué sé yo de diabetes? No sé nada. Bueno, algo sé. Es una enfermedad que
el azúcar está alta en la sangre. Perfecto. Eso ya alcanza y sobra para que todos los conocimientos vayan a parar a la carpeta de diabetes. Otra función espectacular que tiene nuestro cerebro es la de acomodar las cosas solo. Por eso el carro de los melones. Está el dicho que ustedes lo habrán escuchado más de una vez. Y si no, lo escuchan hoy por primera vez. Echa a andar el carro que los melones se acomodan solos. Es verdad, eso pasa con nuestro cerebro. No me interesa todo lo que yo sepa de antes. Inclusive tampoco interesa si lo que yo sabía lo sabía mal. Interesa de que vos entiendas lo que has leído ahora. Y todo eso después el cerebro lo acomoda solito, solito. El cerebro se encarga de poner en orden los conocimientos. Los primeros, los últimos, los correctos, los incorrectos, para lo cual vos no tenés que hacer ningún esfuerzo. Para eso está la función del cerebro. Todo esto es importante si utilizamos el conocimiento previo, para que lo que yo esté estudiando no vaya a parar a cualquier lado. Estos esquemas están permanentemente transformándose. Y cuando se recibe una nueva información, todo esto se acomoda solo como los melones. Recuerden, más de uno habrá dicho, ¿qué memoria tienen los doctores, los farmacéuticos que se acuerdan de todos los remedios? ¿Quieren que me diga la verdad? No tenemos ninguna memoria especial, nada. Simplemente utilizamos esto. Entonces, cuando aparece la primera molécula de un medicamento, lo estudiamos. Y después aparece la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, toda la que sea. La que ya está estudiada, no tengo que volver a estudiar. Entonces voy acomodando en el esquema, y como lo tuve ordenadito desde hace mucho tiempo, entonces yo sé si es de primera generación, de segunda, de tercera, de séptima, y de esa forma establezco un orden que mi cerebro me permite que me acuerde de las cosas en forma ordenada. Entonces, muchos dicen, se van a entrecruzar los conocimientos. Yo aprendí esto, que lo otro, se me cruzan. Nada se cruza, nada. Cada cosa va a parar al lugar que corresponde, siempre y cuando ustedes utilicen, insisto, el conocimiento previo. Nunca se pongan a leer nada si les interesa aprender, porque por ahí uno lee cosas que no le interesan mucho, entonces no abre ningún conocimiento previo, nada. Así es como también se olvida enseguida de lo que leyó. Y la transacción, vuelvo a repetir, no es una negociación compra-venta. No. La transacción en esto es poder negociar con el libro, con el curso, con los docentes, con mis pacientes, con la familia de los pacientes. Yo puedo negociar a favor, obviamente, de un objetivo que es la calidad de vida, el bienestar de quien está a mi cargo, del equipo de atención que yo conforme, etcétera, etcétera. Entonces, si repasamos los tres estadios, transferencia, interacción y transacción. La transacción es siempre yo hago tal cosa por algo, pero nunca hay que fallarle al que le prometes algo porque ahí sí quedas destinado. Mal, inclusive pacientes dementizados al cual le decís una cosa y no la cumplís, el paciente se da cuenta. Y no podemos utilizar eso como excusa. Un niño lo mismo. Pareciera ser que yo le digo a un niño una cosa y se va a olvidar. No se olvida. Es más, en cualquier momento, si vos me dijiste que me ibas a llevar a tal lugar. Y empezaba a patinar porque es cierto. Entonces, lo negociado hay que cumplirlo, más unas auxiliares VIP como van a ser ustedes. Bien. Doctor, Hasta acá todo disculpe. bien. De todos Doctor. modos, importante Hola. ordenar uno. Yo voy a ponerme a estudiar. Le voy a hacer caso a Mauricio. Miren, Hola, doctor. primero, voy a estudiar sobre interpretación de texto. No me- Voy a ver qué sé yo de interpretación de texto. Y lo único que sé yo es la clase que escuché el otro día. Perfecto. Muy bien. Ya ahí se va a abrir
el archivo de interpretación del texto, al cual después lo vas a usar para toda la vida. Para toda la vida. Bien. Entonces, ante la lectura, yo tengo que adaptar tres situaciones. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Esto no lo vamos a ver ahora acá, está en el apunte que después ustedes van a leer. Y es qué hago yo antes de la lectura. Y lo más importante de todo es qué es lo que hago antes. Es decir, tener un objetivo, una meta. Es decir, ¿para qué voy a leer? Es fundamental. Eso ya me está estableciendo que tengo una meta, un objetivo de aprendizaje. Determinar los objetivos. ¿Para qué me pongo a leer? Es clave. Es clave. Y otra cosa que es clave, lo que estuvimos diciendo hasta ahora. El conocimiento previo. ¿Para qué? Para que ese conocimiento no vaya a cualquier otro archivo. Si yo pongo en práctica el conocimiento previo, ¿a dónde va a ir a parar todo lo que estudié? Ahí estamos en el dibujo, al archivo exacto y no otro. Entonces después, aunque no lo estudie más, y alguna vez necesito repasarlo, digo, voy a repasar la clase de aprendizaje. ¿Cuál se va a abrir? ¿La clase de hipertensión? No, la de aprendizaje, pero para eso tenés que tener el archivo de aprendizaje, el archivo de farmacología, el archivo de comportamiento, el archivo de neurosis, y así sucesivamente de cada tema que es importante para ustedes, mis auxiliares VIP. Bien. ¿Qué debe hacer un lector competente? Otra vez, utilizar el conocimiento previo. Segundo, monitorear la comprensión. No nada por sabido si no lo compruebo. Si no va a pasar lo del alumno que dijo que San Martín tuvo un amante en Francia. Podría haberla tenido, pero no suena bien. Menos en esa época no había revista de la farándula y demás. O sea que, bueno, hay algo que no funciona, algo que no cuadra. Monitorear la comprensión. Puedo haber entendido mal, para eso vuelvo a leer. O leo el sector que no me quedó claro. Ahí está, corregir los errores de comprensión y distinguir lo importante. Muchas veces, después que ya se acostumbraron a estudiar y a leer, ya sin querer practican lectura veloz. ¿Qué quiere decir? Y como ya saben y están entrenadas para la lectura, pueden ir eligiendo lo más importante. Entonces, de pronto, una hoja que lleva 20 minutos o menos, 15 minutos en leerla, la van a leer en 3, 4 minutos. Y no se van a equivocar. Resumir la información es importante, hacer inferencias, pero lo más importante de todo es no quedarse con la duda. Recuerden que ustedes todas van a estar integrando equipos de atención. Ustedes van a tener que hacer cumplir las indicaciones del médico, del psicólogo, del kinesiólogo, del fisiatra, del fonoaudiólogo, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un profesional que le va a estar indicando qué es lo que tiene que hacer. No olvidé de decir el trabajador social, si no iba a tener problemas. También da indicaciones sobre qué hacer con esta paciente, con esta familia. ¿Para qué nos sirve leer después de todo este esfuerzo que hemos hecho para tratar de entender? Para ejercitar, para repasar, para recuperar, para actualizar datos. Y recuerden que ustedes van a tener que realizar siempre algún informe. Siempre. Un informe al profesional, a la familia, al equipo técnico, a la institución, a quien sea van a tener que hacer siempre algún informe de la evolución del paciente que han estado cuidando, acompañando. Elaborar informes y conclusiones para ser comentadas con el profesional, con el equipo, con otro paro, con otro auxiliar de la salud. Todo esto ¿para qué? Con un solo objetivo: obtener una mejora permanente de los servicios. Muy bien. Si ustedes cumplen
con todos estos requisitos, van a poder aprender y con mucha facilidad. ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita sobre algún detalle que se haya Hola, entendido, que no hayan hola, entendido? hola, hola. ¿Me escucha? Hola, Bueno, de a uno, no se amontonen todos juntos, no, hola, de a uno. hola. Doctor, Ahora sí pueden abrir el micrófono, si no, no escucho nada. ¿me escucha? Yo abrí el micrófono. Damaris, tenés que abrir Sí, el micrófono, estás hablando y no te escucho. No ya te lo escuchamos. abrí. Lo abrí, doctor. A Acá me ver, dice que yo está no te escucho abierto. porque tengo Nosotros lo apagado. estamos Por escuchando eso a no te Mari. escuchaba, perdón. Hola, ¿alguien me escucha? Yo te escucho, Sí, ¿me sí. escuchas? Bien? Ahora Sí, sí, yo lo que sí. pasa es que yo tenía apagado el audio. Ah, Ah, bien. de hace Bueno, rato que quería preguntar y no me bueno, escuchaba nadie. nadie es perfecto en la vida. No, no, sí te escuchamos. Ah, Nadie bueno. una vez tiene que decir, fíjese si tiene prendido el audio, entonces. Ahora te escucho perfecto, hermano. Pregunta. Sí, acá, discúlpeme, pero yo estoy haciendo un machetito para mí, ¿ve? Y me faltó interacción porque justo me habló mi marido y no escuché cuando usted dijo las tres, transacción, interacción y transferencia, interacción y transacción. Me faltó Exacto. poner interacción. Y bueno, interacción la que tuviste con tu marido y no con la clase. Dice, la interacción es el intercambio que vos haces con la persona, con el equipo, con quien estés estableciendo una relación. Con el apunte, Ajá. con tu marido, con tu hermana, con tu perro, en este caso, en la clase, conmigo. Estás interactuando. O sea, La interacción disculpe, o es sea, mucho más fácil si hay transferencia. Si hay Está bien. Bien. transferencia es más sería fácil. la presta uno a lo que está viendo, ¿no? O lo que está tratando de escuchar o entender. Ahí está. La interacción, por supuesto que es totalmente necesaria, pero ojo, que la interacción existe cuando mejor transferencia haya. El Claro. primer paso es la buena onda, el vínculo. Yo con Claro, esto comunicación me y gusta y vínculo. lo presto atención. Esto es un Está bien. bodrio, esto es horrible. Entonces te vas del cine, cerrás el libro, te vas de la clase. Bueno, esa no es Claro. la intención, no hay transferencia entonces. ¿Mm? Bien. ¿Entendiste, Ahora sí Damaris? lo Entonces, entendí. Ahora interacción sí, porque Y me si, faltaba eso. y si lograste la transferencia y lograste la interacción, después la negociación viene bárbara. ¿Por Tal qué? cual. Y Porque hay porque ya es comunicación. mucho más fácil, claro, negociar con quien te entiende. Claro. Porque se Está bien. entienden, entonces es más fácil poder hacer una negociación. Mira, yo Ahí tengo está. un anciano, por ejemplo, que no quiere tomar los remedios. ¿Y que no se lo vas a dar? ¿Porque no quiere tomarlo? ¿Qué hace un No, auxiliar, un acompañante, una enfermera? hay que ¿Da la negociar. vuelta? Claro, tenés que Hay negociar, que la persona que convencer. los tome, claro, y asegurarte que los tome, porque ojo, recuerden el 75% de las personas que se mueren de enfermedades crónicas no es por la enfermedad, sino porque no cumplen con el tratamiento. Y ojo que somos responsables todos de eso. Claro, ¿Eh? sí. Yo tengo un ejemplo cuando trabajaba cuidando abuelos. Había una señora Sara, que me acuerdo, que no quería nunca tomarse las pastillas. Y nosotras las chicas negociábamos con ella y le decíamos, porque a ella le encantaba el mate. Y había veces que no le permitían tomar mate, pero nosotros decíamos, bueno, vos te tomás tus medicamentos y nosotros te ponemos el agua y te dejamos tomar mate. Era de la única manera que ella se tomara los medicamentos. Ahí está, ahí le encontraste una vuelta. A alguien le Mm, gusta un helado, no le va a dar un helado todos los días cada vez que toma el remedio. Pero, mm, por ejemplo, es decir, yo el fin de semana te acompaño a tomar un helado o te traigo un ujú, helado. Buscale la vuelta ujú. para que afloje. No es fácil, bueno, pero entonces, si fuera muy fácil, no haría falta estudiar nada. Es complejo, pero bueno, distinto es cuando ya lo están sabiendo de antemano. Claro que sí. Está bien. Flores Mailén puso una manito.
Sí, sí, no, era lo mismo que decía la compañera ahí de interacción, que también me Ah, había quedado en eso, que no había entendido el significado de interacción. ustedes van a empezar a interactuar con el apunte que les va a llegar hoy mismo o mañana, no sé, hoy mismo se lo va a mandar. Ustedes, o sea, Ah, reenviarían lo que vimos en la clase, ¿no? Yo igual me hice todo lo de también como hoy, un tutorial. todo lo de hoy íntegro, ¿eh? Inclusive todo Claro, lo que no, ahora vamos a ver algo de biología y metabolismo, pero lo práctico, no vamos a ver la biología del secundario del esqueleto del pollo, nada que ver, eso no es necesario. Vamos a ver una biología en serio o un metabolismo en serio. ¿Eh? Bien, bien. Bien, claro, bien. listo, seguimos entonces. Sí. Profe, Te escucho. hola. ¿Están viendo la pantalla? Sí, me quedé con una duda cuando usted habló de la primera fase que era transferencia, que ¿Cuál cuando de- hablamos, conocemos a una persona, no hubo transferencia. ¿Hay algún método o herramienta que nos pueda a nosotros hacer llegar de la... Porque si no hay transferencia en la primera fase, ¿cómo hacemos con el resto? Si no hay transferencia, Claro. ¿Hay alguna herramienta que a nosotros nos pueda brindar para llegar? Estoy hablando básicamente con un paciente, porque para eso mismo me remota a las primeras clases que hablábamos del planeamiento de sacar primeros datos, de tener una audiencia primero con los familiares, o sea, para conocerlo, porque si no, está sería bien, muy difícil cuando la persona se llega de entrada. claro. Mira, hay una clase entera que es transferencia y contratransferencia. Eh, no te voy a dar una clase ahora porque si no nos quedamos sin ver lo otro. Ah, ok. Simplemente la transferencia es algo fundamental y mi experiencia de muchos años determina que cuando no hay transferencia y con el paciente que vos tenés a cargo, es mucho mejor buscar a alguien que sí la tenga, porque Ok, no es sencillo crear, en tal caso tendrías que cambiar la personalidad tuya y la de tu paciente. claro, imposible. Cuando no hay vínculo, cuando no hay empatía, cuando no hay interacción, cuando no hay transferencia, digamos, es muy difícil lograrla. Es extremadamente difícil. En situaciones de emergencia no importa, Claro, pero sí en la relación, por ejemplo, en el cuidado de un anciano, de un niño, al cual vos tenés que disponerle semanas, meses y a veces años de cuidado, de acompañamiento. ¿Te imaginas eso sin transferencia? Es no, espantoso. no sería sostenible. No. Por eso, de todos modos, la clase va a llegar y ahí sí tenemos un montón de detalles que nos permiten actuar, pero para eso también es necesario tener lo que estuvimos hablando justamente en la clase, conocimientos previos, porque si no, queda Claro, mucho en el aire. ¿Eh? profe, gracias, perdón. Bien. De todos modos, vos te pondrías de novio con un muchacho con el cual no tengas transferencia. No, no, usted cuando a medida que va hablando, yo voy obviamente incorporando que sería insostenible en cualquier parte, o en cualquier fase, o en cualquier momento o instancia de la vida, sostener algo que no tenés totalmente empatía para nada, ni transferís nada, ni te transfiere nada. Sí, sí, lo ¿Ah? entendí perfecto. Sí, Claro que sí. Bueno, no hay es bueno forma. saberlo, porque muchas veces es preferible hacer, en este caso, una selección de las personas, porque y yo con mi experiencia personal tenía a mi cargo un geriátrico y hacíamos asistencia, o sea, no era nada más que asilar. Y había asistentes, auxiliares, que con tal persona no tenían vínculo, no había caso. Y a lo mejor con otra persona sí. Es más, tenía un asistente que tenía un vínculo bárbaro con los más difíciles. Entonces, por ahí trabajaba con menos cantidad de personas, de ancianos, pero era la única que los entendía.
no es que los entendía, tenía transferencia positiva con esos pacientes. Y a veces hay que saber encontrar esa transferencia, más allá de todo lo que el profesional, y en este caso, van a tener que poner ustedes, que lo van a lograr obviamente con el curso, y para eso lo hacen. Si no, tiran todo al diablo y no hacen nada, no aprenden nada. Bueno, veamos a ver hasta dónde nos dé el tiempo algo de biología básica y metabolismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con seres vivos, ¿verdad? Sí, ¿no? Espero que sí. Entonces, biología, que es el estudio de la vida. En esta primera imagen, lo primero que vemos es que el agua es parte fundamental de nuestro organismo. El agua se encuentra en todo el planeta, en todas partes, en las nubes, en los lagos, en las lagunas, en los océanos, en todas partes. A toda la cantidad de agua que hay en la Tierra se lo llama hidrosfera terrestre. Esto está clarito porque nosotros sin agua no podríamos vivir. Es más, algunas investigaciones que se hicieron a nivel científico, donde no hay agua no hay vida. Así de sencillo. Y si a nosotros nos falta el agua, obviamente vamos a tener dificultades para la vida. En estos días de tremendo calor, es fundamental el agua para tratar de evitar las deshidrataciones. ¿Qué cantidad de agua necesitamos? Y nada, hay un cálculo correcto de la cantidad de agua que puede llegar a necesitar uno u otro. En general se estiman que los 2 litros de agua son necesarios. ¿Por qué motivo? Porque nuestro cuerpo está formado en un 70% por agua. 70% de nuestro organismo es agua. Nuestro cuerpo está formado por 70% de agua. Calculen que nuestra estructura, ¿dónde se va a resentir fundamentalmente? Cuando falte el agua, porque es lo que más predomina en toda nuestra constitución biológica. Por eso el agua es tan importante. El tema de los 2 litros que ustedes ven en la televisión, 2 botellones de 1 litro de agua mineral, que es eso es imposible de realizar. Si alguno de los pacientes llegara a tomar esos 2 litros de agua, es muy difícil porque dice, doctor, yo no puedo tomar. Y sí, seguro, porque le han dicho que tiene que tomar 2 litros de agua por día. No. Los 2 litros de agua por día se dividen desde la mañana que se levanta hasta la noche que se acuesta, con el caldo, el té, el café, los mates, el agua, los vasos de agua. Los 2 litros son en todo el día y repartidos de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que en los 2 extremos de la vida, tanto en el anciano como en el niño, no manejan la sed. Es decir, no van a tomar agua porque tienen sed. Es decir, no le va a pedir un bebé, mamá, dame agua porque tengo sed. Entonces, es muy fácil encontrar niños deshidratados. Hay que darle agua sin que tenga sed. Y en los ancianos pasa exactamente lo mismo. El anciano no pide de tomar agua, inclusive se resiste a tomar. Uno le aparece con un vaso y agua fresca y dice, no, yo no quiero. Seguro, porque no tiene sed. Hay que tratar de transacción, de negociar para que tome agua. Buscarle la forma, que entienda. Enseñar a aprender, que aprenda que tiene que tomar agua. Cuando el tomar agua se haga un reflejo condicionado, del cual después ya vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso, obviamente ese paciente va a dar menos trabajo para que tome agua. De todos modos, tengan presente que un paciente que llega mal a una guardia de cualquier hospital, ¿qué es lo primero que se hace antes que nada? Se llama el médico, sí, perfecto, el médico de guardia, todo, pero antes que nada, ¿qué hace el enfermero? Pulso, líquido, hidratación. Después que venga y que tenga lo que quiera, pero primero agua. No le pone agua, le pone solución fisiológica o solución destroza, lo que sea, pero le pone líquido. Entonces después lo que venga siempre va a ser mucho más fácil. Por eso es importante el agua. Hacer de uso racional del agua, bueno, parece de perogrullo, pero es verdad.
Se está acabando el agua. A nosotros, nuestras generaciones, no vamos a tener problemas de falta de agua, pero ya sí en Europa, en algunos países, ya la carencia de agua es un problema serio. Y todo esto debido a un famoso recalentamiento global de la Tierra, que obviamente es algo que está en revisión y que desgraciadamente nunca se cumplió. De hace más de 30 años que la UNESCO se reúne, que habla siempre de lo mismo, del recalentamiento global de la Tierra, pero nunca se solucionó nada. Así que digamos que como es de gusto. ¿Por eso vamos a bajar los brazos? No. Tenemos que ser conscientes de que vamos a tener cada vez menos cantidad de agua. Punto. Entonces, cuidemos el agua, ¿por qué? Porque el agua de los océanos no se puede consumir, no es potable. De manera que la mayor cantidad de agua que hay en los océanos no la podemos consumir como agua potable. ¿Qué pasa? Ustedes van a decir, pero qué injusticia. No, ya le encontraron la vuelta. Ya el agua de los océanos se puede potabilizar. Lo que pasa es que para el consumo humano, potabilizar el agua de los océanos por hoy es imposible por los costos. De manera que tratemos de cuidar al máximo el agua que disponemos en la Tierra y no la de los océanos. Si faltan algunas pruebas que todavía están en discusión, porque muchos dicen que este famoso recalentamiento no existe, y a la muestra está la desintegración de los glaciares, que fueron hielos eternos y que hoy con el recalentamiento global se están derritiendo. Esto en todo el mundo, y es un ejemplo que nos haría pensar seriamente. Todo lo que ustedes escuchen, lean y se interesen sobre el recalentamiento global, háganlo, porque si bien no es un problema actual, sí es un problema que se nos va a venir dentro de algunos años. Bien, esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles son las características principales de los seres vivos. Una persona, un objeto, lo que fuere, tiene vida si cumple con estas 9 características que vamos a ver. Si no, no vive. No puede vivir. Un niño, un calén, un mosquito. ¿Y son seres vivos? Sí, por supuesto. Una roca, una piedra, no es un ser vivo. Ahí tenemos una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con seres vivos. Y las características que nosotros debemos saber y que es la base de la vida son las siguientes, que las vamos a tener que saber, ¿eh? Así que vamos a leerla y después cuando las expliquemos no nos vamos a olvidar más. La primera, organización específica. La segunda es metabolismo. Tercera, homeostasis. Cuarto, movimiento. Quinta, capacidad de respuesta. Sexta, crecimiento. Séptima, reproducción. 8, herencia. Y 9, adaptación. Esas son las 9 características de todos los seres vivos. Yo le agregué una porque soy muy molesto y no me cerraba 9. No es porque sea demasiado obsesivo, pero encontré ahí que es el amor. Pero para la especie humana. Hago la aclaración. ¿Por qué? ¿Por qué la única especie que ha evolucionado y ninguna otra especie, a pesar de tener las 9 características, no evolucionaron? Y porque nuestra especie humana, de persona humana, nos permite gozar del amor, cosa que no tiene ninguna de las otras especies. Y precisamente gracias al amor, a la tierra, a otra persona, ha permitido que el Homo sapiens, el ser humano, pueda diferenciarse y pueda haber evolucionado. Veamos una por una. Organización específica. ¿De qué estamos formados nosotros? Todos los seres vivos. Yo voy a hablar de nosotros como seres humanos, pero tengamos en cuenta que esto es para todos los seres vivos. Estamos formados por células. Células. Es la menor porción divisible de la materia humana. Esa es la célula.
Y tenemos células para todos los órganos. Tenemos células en el corazón, células en el aparato digestivo, células en la piel, células en el sistema nervioso. Lo cierto es que cada célula tiene que estar en su lugar. Por eso se llama organización específica. ¿Qué quiere decir? Que en el cerebro van a estar las células del sistema nervioso. Y si aparece una célula del hígado en el cerebro, ahí ya se desorganizó. Ahí ya podemos hablar que hay una célula anormal, atípica, una enfermedad. Ya no es posible la vida. Entonces, ¿ven lo que es organización específica? Cada célula tiene que estar en su lugar. Una célula muscular, ¿a dónde tiene que estar? En el músculo. Muy bien. Y las células de la piel, ¿qué célula tiene que estar? Las células de la piel y no otra. Eso es organización específica. Teoría celular. ¿Ven que es fácil? ¿De qué estamos formados? De células. Bueno, entonces la teoría celular determina que la organización específica es que cada célula esté en su lugar y no en otro. Porque si no se arma lío. Si aparece una célula del pulmón en el hígado, y bueno, no es normal. Mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, el cáncer, que es el desarrollo de células anormales en órganos sanos. Entonces, ahí ya rompe la organización. Ya no hay más organización. Todo lo que desorganice que las células estén en un lugar y no en el que corresponde, y todas las funciones que vamos a ver de la 1 a la 9, si no se cumplen, no se puede vivir. Segundo, el metabolismo. Pregunta, ¿ustedes podrían vivir sin energía? Imposible. ¿Un auto puede andar sin combustible? Imposible. O sea que para vivir, para funcionar, necesitamos energía. ¿De dónde sacamos esta energía nosotros para vivir? ¿De YPF, de Action, de Shell? No. ¿De dónde sacamos la energía? Del sol. Muy bien. ¿Quién dijo oxígeno? Oxígeno. Muy bien. ¿Quién dijo alimento? Alimentos. Muy bien. Son las tres cosas que necesitamos. Sol, oxígeno y alimentos. El sol, el oxígeno y el alimento, gracias al metabolismo, va a transformar eso en energía. Quiere decir que metabolismo son reacciones químicas que van a transformar al sol, al oxígeno y a los alimentos en energía. La energía que obviamente necesitamos para vivir. Y ahí se cumplen todas las reacciones metabólicas. De manera que si nosotros tenemos un trastorno en el metabolismo, no podremos vivir hasta tanto no lo reparemos. ¿Mm? Si lo reparamos, por supuesto que sí. Tercera, homeostasis. Ya con solo ver la imagen sabemos qué es homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es el equilibrio. Nuestro organismo está en un equilibrio permanente para que todas las funciones estén normales. El pulso, la temperatura, la presión arterial, la respiración, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, la filtración del riñón, todas las funciones están en equilibrio. ¿Y eso gracias a quién? A la homeostasis. Esa es la función. De mantener un equilibrio en todas las funciones. Si por algún motivo se rompe este equilibrio, es imposible vivir. ¿Está claro? Ahí tenemos el ganso este caminando ahí, no sé, la verdad que es un mago. Pero eso es la homeostasis, el equilibrio. Y todas las funciones del organismo que hace que este esté en equilibrio se llaman mecanismos homeostáticos. Mecanismos homeostáticos. ¿Y cómo logramos esta homeostasis? ¿Cómo se logra esta homeostasis? Ustedes ven una tabla que está recta, está en equilibrio, pero aparece un estímulo, cualquiera. Un virus, una bacteria, un parásito, un golpe, alguien manejando, mirando el celular.
Alguien que no cumple con la regla de tránsito, cualquier situación que rompa el equilibrio, ¿qué hace? Se manda ese estímulo al cerebro. El cerebro dice, a ver qué es lo que está pasando, lo analiza y trata de solucionarlo. Si puede, lo soluciona. Ahí se cumpliría con la homeostasis. Cuando no se puede lograr la homeostasis, obviamente tiene que intervenir la medicina asistencial. Tenemos que tratar de buscar, de recuperar ese equilibrio. El equilibrio normal es no tomar ningún medicamento, tener vida saludable. Hoy está muy de moda esa situación. Y bueno, en todo caso después lo vamos a hablar más adelante. Cuarto, movimiento. Tengan presente mis auxiliares VIP. Cualquier persona que no se mueva se muere. Por eso el síndrome de inmovilidad, que lo van a ver más de una vez en pacientes, niños, jóvenes, ancianos, cualquier persona que tenga una enfermedad cuya principal causa, el principal síntoma sea la inmovilidad, se va a morir no tanto por la enfermedad, sino por la inmovilidad. Después vamos a hablar largo y tendido de lo que pasa con la inmovilidad. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que saber que la persona se tiene que mover. Tiene que bailar, caminar, correr, moverse. Quinto, capacidad de respuesta. Si la persona no responde a los estímulos, quiere decir que está muerta. Hay para esto un montón de reflejos que toma el médico, pero el médico generalmente cuando quiere saber la gravedad del cuadro busca el reflejo fotomotor, que quiere decir ilumina la pupila con un haz de luz intenso y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. ¿Ven? Cuando iluminan la pupila, esa pupila se contrae y se dilata. ¿Ven la función? Cuando se contrae es miosis. Y cuando se dilata es midriasis. ¿Para qué me sirve saber esto? Y sí, porque si el paciente está con midriasis y no se mueve de la midriasis y le quedó fija, tiene muerte cerebral. Primer síntoma fundamental de muerte cerebral. Después se le podrán hacer electroencefalograma, todo lo que ustedes quieran. Pero un signo de gravedad extrema es la midriasis, es decir, la alteración en el reflejo fotomotor. Bien, ¿ustedes ahí lo vieron a Messi? Sí, no se equivocaron. Es la sexta, crecimiento. El crecimiento va asociado al desarrollo. Si crecimiento y desarrollo no son los adecuados, es incompatible con la vida. Por lo tanto, crecimiento y desarrollo es el tema que hoy los pediatras buscan en el niño para saber cómo evoluciona. Entonces, fíjense en la foto de al lado, de la de Messi, se encuentra Messi con niñitos de la misma edad, cuanto más chiquito era. En realidad, lo que tenía Messi era una falla en la hormona de crecimiento. Hecho el diagnóstico, se le hizo hormona de crecimiento, y fíjense qué bien le fue en su vida, tratándole una alteración en el crecimiento. Lo que pasa es que hay que hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Generalmente, por eso se asocian los dos. Si el crecimiento no es el adecuado, probablemente no haya un desarrollo adecuado. Ahora, ustedes van a decir, pero yo conozco un montón de petizos. ¿Qué pasó? ¿Tienen la hormona de crecimiento? No. No todos los petizos son por falla de somatotrofina hipofisiaria, que es la hormona de crecimiento. Para eso hay que hacer un estudio, hacer el diagnóstico de cuál es el tema de la baja talla. ¿Listo? En este caso, se hizo en Argentina, lo que no se pudo hacer en Argentina porque no apareció dinero, es el tratamiento. El tratamiento se hizo en Barcelona y dieron los euros y dólares que se perdieron por no hacerle
el tratamiento adecuado. Ahí lo tenemos a Messi Niñito. Bien, la reproducción. No vamos a perder tiempo en esto porque ya lo vieron hasta en la escuela. O sea, y por otra parte no hay otra forma de reproducir. O sea que si no hay reproducción no viviríamos, muy sencillo. Por eso lo pasamos rápidamente. La herencia, esto sí que es importante. Nosotros somos lo que somos gracias a que el 50% de las características hereditarias las pone mamá y el otro 50% las pone papá. ¿Está clarito? 50 de las características hereditarias son de mamá y 50 de las características hereditarias son de papá. Es decir, que aportan la mitad de los cromosomas mamá y la mitad de los cromosomas papá. Y se forma de esa forma un ácido que se encuentra en el núcleo de las células que se llama ácido desoxirribonucleico. ADN, es el famoso ADN. Todos tenemos un ADN que es único. No hay en la faz de la Tierra, ni habrá en la faz de la vida, y nunca va a haber una persona igual a otra. Porque cada uno tiene su ADN que lo identifica. Más adelante, quizás, las policías internacionales vayan a utilizar como identificación al ADN. Hoy por hoy es de extrema seguridad. Fíjense que encuentran ADN en una célula que encuentren de una persona. Con el solo hecho de encontrar un ADN ya saben si es mujer, si es varón, si es negro, si es blanco, si es amarillo, etcétera, etcétera. Todas las características, hasta la edad, y comparándolo con la persona sospechosa, el 99% de exactitud. Por eso, desde que se descubrió y se utiliza el ADN como un modelo identificatorio de las personas, se terminaron los papás golondrinos. Los papás que decían, no, ese no es mi hijo. Bueno, ven y vamos a hacerte un ADN, y se terminaron los papás golondrinos. Es decir, y es bueno saberlo, que en este cromosoma existen a veces alteraciones. Y esas alteraciones cromosómicas con el tiempo, alguna vez, sabiendo ya el mapa genético, podrán tener tratamiento. Pero hoy por hoy, en pleno estudio, las imprecisiones, las alteraciones cromosómicas son resultado de muchas enfermedades que desgraciadamente hoy no tienen cura porque su origen está en los cromosomas y es un origen genético. Dando una nota de color, pero que no deja de ser verdad, dije que el 50% de las características hereditarias son de la mamá y el 50% de las características hereditarias son de papá. Pero vino Mendel, un estudioso, y habló de caracteres dominantes y caracteres recesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien el aporte de 50 y 50 es exacto, hay predominio de características hereditarias dominantes y otras recesivas. Quiere decir que a veces es más parecido a mamá o más parecido a papá. Pero, ¿por qué? Porque las características genéticas pueden ser dominantes una sobre otra. De todo modo, de lo que no se duda, porque esto pasaba en mi pueblo, si sos atorrante, saliste a tu papá. Si sos sinvergüenza, saliste a tu papá. Si sos mentiroso, saliste a tu papá. Quiere decir que el papá, desgraciadamente, carga con más culpa de las de vida. Bien, esto es muy fino. Y yo no sé si a ustedes les va a servir en la vida práctica, pero si lo saben, les va a servir mucho más que para la vida práctica, para sus propias vidas. Y por ejemplo, no habría, si quien entiende esto, no habría antivacunas. ¿Por qué? Porque los antivacunas dicen que la vacuna altera los cromosomas de la célula.
el ADN de la célula. Y nada que ver, porque las vacunas no actuaban sobre las células humanas. Las vacunas que se dieron todas para el COVID, que todavía hoy hay grupos de antivacunas, totalmente equivocados, actúan sobre el ácido ribonucleico del virus, alterando la composición del virus, haciendo que la proteína, que era la que provocaba la enfermedad, sea atacada por los leucocitos del paciente. Quiere decir que las vacunas no hacen nada en cuanto a nuestra estructura genética. A alguno le habrá provocado una reacción alérgica, un poco de dolor, un poco de fiebre. Y en algunos casos también trombosis. Pero eso porque ya el paciente estaba con algún cuadro de trombosis previa. De todos modos, no hay ninguna contraindicación de la vacuna. Y sin embargo, fue gracias a la vacuna que hoy no tenemos pandemia. Y sin embargo, todavía hay personas que no se han vacunado. Por eso yo quiero que ustedes sepan que la vacuna no tiene absolutamente nada que ver con nuestra estructura genética. Ahí en el núcleo está el cromosoma que nos va a dar a todos nosotros las características de ser lo que somos. Colorado, pelo ensortijado, petizo, culones, todas las características, no solo físicas, sino también emocionales. O sea que desde este cromosoma va a salir nuestro físico y nuestras emociones, nuestra personalidad. Todo gracias a este DNA que es ácido desoxirribonucleico. Pero para que esto suceda, este ácido desoxirribonucleico tiene que mandar el mensaje a otro ácido que se llama ácido ribonucleico, que va a fabricar, yo digo ladrillos, pero para que se entienda, no va a fabricar ladrillos en la célula, ¿no? Se entiende. Pero una forma de entenderlo es como si fueran ladrillos todos iguales, por eso nosotros nos vamos a ver eternamente igual cada vez que nos levantemos y nos miremos al espejo. Y siempre nos vamos a ver igual, inclusive con el paso de los años nos seguimos viendo iguales. Eso quiere decir y da explicación al envejecimiento universal. ¿Qué quiere decir? Yo me miro todos los días al espejo y no me doy cuenta que voy envejeciendo. Nadie. Es más, miren una foto de ustedes de hace 2 años atrás y cuando la miren van a decir, ¿cómo está? Quiere decir que es muy importante saber porque todas las características que nosotros tenemos se las debemos al ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, ADN. Y todos los seres vivos tienen un ADN único, que va a formar el código genético. Por eso los monos tienen monos. Las mariposas tienen mariposas, los leones tienen leones. Y que Darwin dijo de que el hombre derivaba del mono, bueno, obviamente que la teoría neodarwinista y el conocimiento de esto tiró por tierra esa historia. Nosotros no derivamos de los monos, derivamos del ser humano. Eso fue una historia, obviamente, que pasó a la historia. Ese código genético depende para cada especie. Por eso nosotros, los seres humanos, damos a luz solo niños y no monos o claveles. ¿Y por qué puse claveles? Esta es una anécdota muy linda porque dando esta clase en Santa Fe, una señora me pidió la palabra y me dijo, no, doctor, usted está equivocado. Uy, le dije, tanto que me gusta esto, me puedo haber equivocado. Bueno, está bien, ¿por qué? A ver. Le dice, porque mi marido es Rosales. Y yo había puesto Monos o Rosales. Bueno, en realidad por eso ahora puse Claveles. Considero que no es tan fácil encontrar el apellido Claveles. Bien. Novena y última, adaptación. Y esta, no por ser la última, es la menos importante. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos un problema complejo, difícil y cada vez más
frecuente son las dificultades adaptativas. La adaptabilidad es no solo al medio ambiente, sino también al medio social. Y la sociedad ha tenido tantos cambios desde la década del 60 en adelante, que las personas nos cuesta cada vez más adaptarnos a los cambios. Y las personas que no se adaptan a los cambios se enferman. Por eso han aparecido lo que se llaman sociopatías. Y las enfermedades derivadas de las sociopatías son todas enfermedades que alteran la personalidad. Trastornos de ansiedad, neurosis, psicosis, etcétera, etcétera, etcétera. En tal caso, eso lo vamos a profundizar mucho más. Inclusive van a hablar de sociopatías y mucho con Blanca. Pero tengan en cuenta que la 9, la adaptabilidad, es la más importante de todas por la situación actual. Porque los cambios son cada vez más violentos, cada vez más inesperados. Y obviamente las dificultades adaptativas son las que arrastran problemas como la enfermedad. Bien. Para ir terminando, vamos a tratar de ver cuáles son los niveles de nuestra formación de seres, de personas humanas. El primer nivel son los átomos. Los átomos son las mínimas expresiones de la materia. El átomo no puede estar solo, porque si está solo hace lío, revienta. Por eso la bomba atómica. Porque si un átomo no consigue aparearse, al solo contacto con el hidrógeno, por eso las bombas de hidrógeno, las bombas atómicas, explota todo. Por eso el átomo, al no poder estar solo, busca aparearse, y con la primera que se aparea es con el hidrógeno. Por eso el átomo no existe en la naturaleza solo. Y más allá que hoy han logrado la partición del átomo, pero eso déjalo para los científicos que estudian eso. Nosotros nos alcanza con saber que un átomo suelto hace lío. Y para los que hagan geriatría vamos a ver por qué envejecemos precisamente por átomos sueltos. Es la principal causa de envejecimiento. Esos átomos sueltos se tienen que unir, ¿y con quién se unen? Fundamentalmente con el hidrógeno. Por eso forman la primera molécula que dijimos al comienzo de la clase, que la primera molécula de todas es ¿cuál es? El agua. Es la molécula original. Y de ahí arrancamos. Si no hay agua, no hay vida. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Bien. Entonces, átomo, molécula. Esas moléculas se van a unir para formar estructuras macromoleculares. ¿Cuáles son las estructuras macromoleculares? Las cuales son necesarias para la vida. Si no, no podríamos vivir. Las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, los ácidos nucleicos, los minerales, las vitaminas, etc. Pero estas 4 son básicas. A su vez, estas macromoléculas se van a unir para formar las estructuras supramoleculares. ¿Y cuáles son estas estructuras supramoleculares? Las células. Y de ahí arrancamos, ¿se acuerdan? Organización específica. Las células. Las células a su vez se van a unir, porque solas tampoco pueden andar. Una célula sola es una bacteria, un virus. Pero nosotros tenemos millones y millones de células. Pero se van a organizar. Van a formar de esta forma los tejidos. ¿Qué tejidos? Tejido muscular, tejido cardíaco, tejido respiratorio, tejido digestivo, etc. Y a su vez estos tejidos se van a unir para formar ¿qué? Órganos. ¿Qué órganos? Y todos los que nosotros tenemos y que funcionan homeostáticamente, en homeostasis, en equilibrio. El corazón, el estómago, el cerebro, etcétera, etcétera. Todos estos órganos se unen para formar aparatos o sistemas. ¿Qué aparatos y sistemas? El aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, el sistema nervioso, etc. Quiere decir que todos estos sistemas y aparatos a su vez se unen para formar ¿qué?
Lo que somos nosotros, ¿qué somos? Personas humanas, individuos, personas humanas que vamos a considerar, porque así lo considera la biología, persona humana desde el recién nacido hasta el último día de vida. Y se le llama persona humana desde el recién nacido porque es el primer contacto con la sociedad. Mientras está en la vida intrauterina, no depende de la sociedad, depende de la mamá. Pero una vez que salió, una vez que el niño se enfrenta con la sociedad, muchos dicen en forma metafórica que por eso se larga a llorar el niño, cuando se encuentra con el mundo, estaba tan cómodo dentro de la panza de la mamá que cuando se encuentra con el mundo llora. No, no es así, pero bueno, metafóricamente sí. Lo cierto es que nosotros vamos a considerar persona humana desde el recién nacido hasta el último día de vida. Y con esto terminamos biología. ¿Alguna preguntita de biología que haya quedado en el tintero? Nada. Bueno, me queda el metabolismo, pero el tiempo no me va a permitir ni siquiera empezar. Pero ustedes lean en el apunte, que van a tener todo lo que hay que saber de metabolismo. Inclusive les mando el link de un video donde está índice de masa corporal. Y en la próxima clase, en menos de... Al comienzo, vamos a dar el tema del metabolismo. Por si, como ya lo van a tener leído, va a ser mucho más fácil. ¿Preguntas? A sus órdenes. ¿Entendieron todo? ¿Entendieron qué es el ácido desoxirribonucleico? El ADN. Es bueno saberlo porque hoy se utiliza para todo. Yo tenía, Para todo. Para identificación, yo tenía de un poco medicina de forense, utiliza mucho el tema del ADN para identificar personas. Y no fallan. Tienen un 99% de exactitud. Es bueno que lo sepan. ¿Querés ver las chicas decirle algo? Bueno. Listo, entonces, ya prontito le vamos a pasar la fecha del próximo encuentro. ¿Está? Besito. Hasta la próxima. Tengan buen fin de semana. Cuídense mucho, que la vida es una sola. Chao.